Hay una razón por la que tu mente nunca encuentra paz. No es que falles en tu fe, no es que seas débil, es una guerra que muy pocos comprenden. Si sientes que peleas más contigo mismo que con el mundo, detente, no estás roto, no estás solo. Dios está despertando tu mente para algo mucho más grande. Lo que hoy sientes como caos, mañana será tu fuerza. Quédate. Hoy vas a descubrir lo que pocos entienden sobre tu mente, tu espíritu y tu destino. Si tu mente no se calla, si te acuestas agotado aunque no hayas hecho nada físico, no es casualidad. No estás perdiendo la cabeza, estás siendo preparado por Dios. Lo que tú llamas caos mental, el cielo lo llama proceso de transformación. Tu mente no se está rompiendo, se está renovando. Estás en medio de una guerra divina. Y tus pensamientos no son el enemigo, sino el terreno que Dios está reclamando para él. Y aunque muchos no lo entienden, hay una revelación divina escondida detrás de esa guerra interna. Dios no te está castigando. Te está entrenando para una dimensión mental y espiritual más alta. Así que antes de rendirte, quédate. Porque lo que estás viviendo no es el final de tu fe. Es la señal de que Dios está despertando tu mente para algo grande. Hubo una etapa en mi vida donde mi mente era un campo de batalla. Oraba y me distraía. Creía y al instante dudaba. Era como si una parte de mí quisiera correr hacia Dios y otra me arrastrara de nuevo hacia el pasado. Había días en los que mi mente se sentía tan ruidosa que el silencio parecía imposible. Me sentía cansado de pensar tanto, de analizarlo todo, de sentir que mi fe y mis pensamientos estaban en guerra constante. Había noches donde me acostaba con la Biblia en el pecho, esperando sentir algo, y en lugar de paz solo había preguntas. Recuerdo decirle a Dios: Señor, ¿por qué siento que lucho contra mí mismo todos los días? ¿Por qué oro y no siento descanso? ¿Por qué mi mente no se calla, aunque te busco con todo mi corazón? Y fue en ese silencio, ese que no entendía, ese que dolía, donde Dios me enseñó algo que nunca olvidé. Él no siempre calma la tormenta de tu mente al instante, porque a veces la tormenta es el entrenamiento. A veces no se trata de hacer callar la mente, sino de aprender a escuchar a Dios en medio del ruido. Y cuando entendí eso, todo cambió. Empecé a ver mi lucha no como un castigo, sino como una preparación. Dios no estaba ignorando mi dolor mental. Él lo estaba usando para enseñarme a gobernar mi interior. Cada pensamiento que me desafiaba, cada duda que me hería, era parte del proceso con el que Dios estaba moldeando mi mente y mi espíritu. Porque hay verdades que solo se aprenden en plena guerra, y una de ellas es esta: la mente que hoy sientes como tu enemiga es el mismo terreno donde Dios te está entrenando para que aprendas a vencer. Hoy quiero revelarte algo que la mayoría de los creyentes no logra entender. Cuando tu mente entra en guerra, no es una señal de debilidad espiritual, es una señal de que estás despertando. Esa batalla que estás sintiendo dentro de ti no es solo ansiedad ni confusión. Es el campo donde el enemigo intenta arrancar las semillas que Dios plantó en tu interior. Por eso tu mente se siente tan atacada, porque el cielo sembró algo demasiado poderoso ahí, y aunque muchos lo ignoran, Jesús habló de esta guerra más veces de lo que imaginamos. Él sabía que la batalla más dura no ocurre fuera, ocurre dentro. Así que en este video vas a descubrir qué está revelando Dios a través de esa guerra interna y cómo puedes transformar tus pensamientos, sí, esos que hoy te atormentan, en armas de victoria espiritual. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho, porque en este canal no solo hablamos de fe, hablamos de revelaciones que transforman la forma en que ves a Dios y la forma en que te ves a ti mismo. Si estás librando una batalla en tu mente, déjamelo en los comentarios, porque quiero leer tu historia. Y te aseguro algo, cuando llegues al final de este video, vas a entender por qué Dios permitió esa guerra y cuál es el propósito divino que se esconde detrás de ella. Quédate hasta el final, porque lo que se revela ahí puede cambiar para siempre la manera en que entiendes tus pensamientos. Entonces, si tu mente está en guerra, la pregunta no debería ser ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué está intentando mostrarme Dios a través de esta batalla?
porque cuando el cielo guarda silencio, Dios no se ha ido, sigue hablando. Solo que ahora, su voz resuena en el campo más difícil de todos, el campo de batalla de tus pensamientos. La primera señal de que tu guerra mental tiene propósito divino es cuando tus propios pensamientos te confrontan más de lo que te condenan. Ya no sientes solo culpa, sientes corrección. Ya no es confusión, es claridad forjada en fuego. Es como si el Espíritu Santo encendiera una luz dentro de ti y dijera: esto que estás sintiendo no es el enemigo, soy yo, transformando tu mente. Dios empieza a romper estructuras internas que tú mismo levantaste con tus temores, con tus dudas, con tus viejos pensamientos. Te muestra ideas que no vienen de Él, para que aprendas a reconocer su voz en medio del ruido. Y a veces duele, porque la mente no quiere soltar los patrones que la mantenían cómoda, pero Dios no busca comodidad, busca transformación. Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No es un proceso rápido, es una guerra diaria. Pero esa incomodidad que sientes no es señal de derrota, es señal de que tu mente está despertando. Dios no está destruyendo tu paz, está reconstruyendo tu identidad desde dentro. Y cuando comienzas a reconocer esa voz interior, viene algo más profundo, porque Dios no solo te revela lo que piensas, te muestra las raíces que lo provocan. La segunda señal de que tu guerra mental tiene propósito divino es cuando comienzas a notar pensamientos repetidos. Miedo, duda, inseguridad, rechazo. Y te preguntas una y otra vez, ¿por qué siempre termino aquí? Dios no repite pruebas para castigarte, las repite para liberarte. Cada ciclo mental es una lección no resuelta, una oportunidad que el cielo vuelve a abrir para que finalmente la superes desde la fe, no desde el miedo. Y cuando empiezas a mirar tu mente con los ojos del Espíritu, entiendes que no estás retrocediendo, estás profundizando. Lo que parece un círculo vicioso, en realidad es una espiral ascendente. Cada vuelta te lleva un poco más cerca de tu sanidad. A veces no es el enemigo quien te ataca, sino una mente vieja que todavía no ha sido renovada. Y Dios, en su paciencia, no destruye esa mente, la expone para que tú la entregues voluntariamente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios no solo quiere cambiar lo que haces, quiere enseñarte a pensar como Jesús, porque cuando tus pensamientos se alinean con los suyos, las batallas mentales dejan de ser castigos y se convierten en entrenamientos para gobernar contigo mismo. Y cuando ya reconoces esas raíces, cuando ves con claridad los pensamientos que antes te dominaban, Dios te lleva a una etapa aún más avanzada, la del entrenamiento espiritual. La tercera señal de que tu guerra mental tiene propósito divino es cuando de repente te das cuenta de algo. Ya no reaccionas igual. Lo que antes te derrumbaba, ahora te hace pensar. Lo que antes te confundía, ahora te hace discernir. Empiezas a notar el origen de cada pensamiento. Sabes cuándo viene de tu carne, cuándo viene del enemigo y cuándo es el Espíritu Santo hablándote con ternura y autoridad. Eso es discernimiento y no se forma en los días tranquilos, se forja en la guerra. Dios está entrenando tu oído espiritual, enseñándote a escuchar su voz, incluso cuando el ruido mental es ensordecedor. Porque quien logra oír a Dios en medio de la tormenta, sabrá seguirlo también en la calma. Y eso es lo que pocos entienden. La batalla no siempre es para destruirte. A veces es el método con el que el cielo entrena tu percepción espiritual. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Esa habilidad no se enseña en templos, ni se aprende solo escuchando sermones. Se forja en tormentas mentales, en esas noches donde solo tú y Dios saben lo que pasa dentro de tu mente. Ahí, en ese silencio caótico, es donde Él afina tu oído espiritual hasta que su voz se vuelve más fuerte que cualquier pensamiento. Y cuando aprendes a discernir, cuando ya puedes reconocer la voz de Dios entre mil pensamientos, algo dentro de ti cambia para siempre. Porque ahí descubres una verdad que pocos entienden. Dios no espera a que la guerra termine para usarte.
Él te entrena en medio de ella. La batalla no te está retrasando, te está activando. La cuarta señal de que tu guerra mental tiene propósito divino es que Dios te usa en medio de ella. Esto es algo que casi nadie entiende. Él no espera a que superes tu batalla mental para activarte. Te usa mientras estás luchando, incluso cuando sientes que estás débil. Mientras tú crees que no tienes fuerzas, Él ve a un soldado que aprendió a pelear de rodillas. Mientras piensas que estás cayendo, Él ve a alguien que aprendió a depender únicamente de su gracia. David escribió salmos en su dolor. Elías escuchó a Dios después de llorar. Pablo predicó incluso con un aguijón que lo atormentaba. Cada uno de ellos fue usado en medio de sus batallas. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tu guerra mental no te descalifica, te habilita, porque Dios perfecciona su poder justo donde tú te sientes roto. Justo allí, cuando comienzas a comprender cómo Dios obra en medio del caos, la guerra deja de ser tu enemiga, se convierte en tu maestra. Dios empieza a usarla para enseñarte algo sagrado. El silencio interior, ese espacio donde tu mente aprende a escucharlo y obedecerle incluso antes de que la tormenta termine. La quinta señal de que tu guerra mental tiene propósito divino aparece cuando aprendes a guardar silencio interior. Llega un momento en que dejas de pelear con tus propios pensamientos. Ya no necesitas tener la razón. Ya no necesitas responderle a cada voz que grita en tu mente. Empiezas a entender algo que pocos logran comprender. La verdadera paz no llega cuando el ruido se apaga, sino cuando aprendes a no reaccionar a todo. Cada pensamiento intrusivo ya no te controla, cada duda ya no te domina. El silencio interior no es vacío, es un espacio sagrado donde Dios comienza a hablar con claridad, donde tu mente aprende a escuchar su voz sin interferencias. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La victoria no consiste en que el ruido desaparezca. La victoria es que ya no tiene poder sobre ti. Cuando logras esto, la tormenta deja de asustarte y la ansiedad deja de controlarte. Tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un terreno de entrenamiento espiritual. Justo en ese momento, cuando logras callar el ruido y cedes tu mente a Dios, algo cambia radicalmente. Él te da propósito. Lo que antes parecía caos, ahora se convierte en dirección. Lo que antes parecía confusión, ahora es preparación. Dios empieza a usar tu silencio interior como la base de tu victoria espiritual. La sexta señal de que tu guerra mental tiene propósito divino aparece cuando lo que antes te avergonzaba, ahora se convierte en tu testimonio. Comienzas a hablar con autoridad sobre lo que un día te destruyó. Ya no hablas desde la teoría, hablas desde la herida sanada. Dios no podía usarte en esa área hasta que tú mismo la vivieras. Tu dolor fue el taller donde Él forjó tu compasión. Cada noche de lucha mental, cada lágrima transformada en oración, se convirtió en una semilla de ministerio. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 4. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Lo que te dolió ahora te da autoridad. Es justo ahí, cuando ya no luchas contra tu mente sino que la has rendido a Dios, que llega la última y más poderosa señal. La paz de Cristo comienza a gobernar tu interior. Lo que antes parecía caos, ahora es un espacio de calma donde Dios puede guiarte con claridad y propósito. La séptima señal de que tu guerra mental tiene propósito divino es que finalmente experimentas la paz de Cristo gobernando tu interior. Ya no se trata de pelear con cada pensamiento, ni de tratar de controlar cada emoción. La tormenta sigue, pero dentro de ti hay calma. Es un silencio que no significa ausencia de problemas, significa la presencia de Dios en medio del caos. Tu mente ya no es un campo de batalla constante, es un terreno donde el Espíritu Santo puede morar, guiar y enseñar. La paz que sientes no depende de tus fuerzas ni de tus logros. No llega porque las voces se apaguen, sino porque aprendiste a rendirte a Él. Cada batalla anterior, cada pensamiento repetido,
Cada duda y cada miedo te prepararon para este momento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora lo que antes te desgastaba te sostiene, lo que antes te confundía, te orienta. Lo que antes parecía guerra, se convierte en tu herramienta de crecimiento espiritual. En esta etapa, tu mente ya no es enemiga, sino aliada. Tu interior, antes dividido, ahora es un lugar de autoridad, discernimiento y calma. Y lo más poderoso de todo, Dios no solo te ha traído paz, te ha traído propósito a través de ella. Ahora pregúntate, ¿estás dispuesto a reconocer lo que Dios ha estado haciendo en tu vida a través de cada batalla mental? Hemos recorrido 7 señales que revelan que tu guerra mental no es en vano y que tu vida tiene un propósito divino. Cada una de ellas tiene un mensaje profundo, mostrarte que no estás solo, que Dios está actuando en tu interior y que incluso la lucha más intensa es una oportunidad para crecer, madurar y alinearte con su voluntad. Desde los pensamientos que te confrontan hasta la paz que finalmente gobierna tu mente, cada etapa de esta batalla es un entrenamiento celestial. No se trata solo de soportar la tormenta, sino de permitir que Dios transforme tu corazón, tu mente y cada decisión que tomas. Hoy te desafío a hacer algo valiente. Reconoce estas señales en tu vida. Mira tu mente, tu dolor y tus luchas, y entiende que cada desafío es una oportunidad que Dios está usando para prepararte para algo más grande. No dejes que la rutina, la duda o el miedo apaguen lo que su espíritu ya ha comenzado dentro de ti. Puedes comenzar con una oración sencilla pero profunda. Señor, enséñame a reconocer tus señales en mi vida. Ayúdame a vivir con fe, valentía y propósito, y a reflejar tu amor en todo lo que haga. Amén. Si alguna de estas señales tocó tu corazón, compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la confirmación que alguien más necesita hoy. Y si quieres seguir creciendo espiritualmente, suscríbete y activa la campana, porque en los próximos videos exploraremos juntos cómo profundizar en estas señales y vivir cada día guiados por el Espíritu Santo de manera más intensa. Recuerda, la guerra mental que creías tu enemiga es ahora tu maestra. El sello de Dios no es solo un símbolo, es una transformación real. Deja que su Espíritu actúe en ti, confía plenamente en su guía y prepárate para una vida donde cada día tenga propósito, dirección y paz verdadera. Nos vemos en el próximo video.